opiniones. Los más de 40 asesinados en Perú, en lo que va de este gobierno golpista de Dina Boluarte. Escribías en Twitter tú que menos mal que el dictador era Pedro Castillo y que la democracia estaba en riesgo si él continuaba, porque no tenía capacidad moral. Que no se nos olviden sus narrativas que solo traen muerte, escribes en Twitter. El caso de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ayer lo denunciábamos aquí en Sin Censura, y su denuncia de que integrantes de su equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en el camino en el que iba a visitar a su familia. Y obviamente el mensaje que asume Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa conjunta de solidaridad a Luis Ignacio Lula da Silva ante el intento de golpe de este pasado fin de semana. Así las cosas en nuestra América Latina, Alina. Mira, yo creo que no es coincidencia, ¿no? El hecho de que todo esto siga ocurriendo hoy que América Latina se ha vestido más de rojo durante los últimos años. No ha habido momento en la historia de este continente en donde tantos gobiernos asumieran progresistas y que fueran democráticamente electos. Estábamos acostumbrados en los 60s, en los 70s a estos movimientos guerrilleros, ¿no? A esta forma de combatir al imperialismo estadounidense, a las oligarquías nacionales, y hoy estamos viendo que a través de las urnas llegan gobiernos de corte progresista, aún si se asumen socialistas, ¿no? Coco de la década de los 90s no ha logrado mermar, ¿no? Se está disipando dentro del electorado latinoamericano y caribeño y están eligiendo cada vez a más gobiernos progresistas, pero en ese sentido la ofensiva ha ido creciendo, la desesperación de la derecha que siempre habla de democracia y de libertad, nuevamente nos hace gala, ¿no? De lo que es capaz. En estos momentos, pues bien lo señalabas, intentaron nuevamente, y digo nuevamente porque recordemos que fue la constante durante la campaña de Francia Márquez y de Gustavo Petro, los intentos de asesinato, las amenazas de muerte, además que no es menor los comentarios clasistas y racistas en contra de una persona, específicamente Francia Márquez, una mujer del Cauca, de Suárez, una de las poblaciones más marginadas históricamente de Colombia, una mujer negra, afrocolombiana, que además madre soltera. Durante 10 años estudió Derecho, no podía titularse por el hecho de tener que mantener no solamente a su hijo, sino además el seguir trabajando como trabajadora del hogar, también dentro de las mineras, campesina. Este perfil evidentemente no entra en la lógica de las oligarquías, en la lógica del uribismo, de un sector ultraconservador, de los más racistas, clasistas y de ultraderecha de todo el continente, me atrevería a decir, incluso del mundo. La ultraderecha colombiana se ha dedicado incluso a articular a las derechas regionales. Es por eso que no sorprende, pero sí hay que denunciarlo, condenarlo y seguir alzando la voz en contra de los intentos de magnicidio. Hace unos días, hace unas semanas, fue Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Hace unos años fue Nicolás Maduro, a quien también intentaron asesinar. No se diga, ¿no? También las amenazas en contra de Gustavo Petro siendo también candidato, siendo alcalde de Bogotá. Es decir, hay una lógica sistemática de acabar no solo con la ideología de izquierda, sino acabar con la vida de los personajes y referentes que representan a ese sector de la población que alzan la voz. Entonces, es muy grave, es totalmente condenable, hay que hacer esa condena conjunta de solidaridad con el pueblo colombiano, en solidaridad con Francia Márquez, en solidaridad, ¿no?, con un gobierno que fue democráticamente electo. Más allá de la ideología, creo que nadie está aquí apostándole a un tema de muerte. Y si hablamos de muerte, tenemos que hablar directamente sobre Perú. En el último mes se nos había impulsado desde los medios de comunicación esta narrativa en donde Pedro Castillo era el dictador, amenazaba a la democracia peruana, no tenía capacidad moral. Recordemos, este fue el argumento con el cual lo destituyeron, un juicio por incapacidad moral. Y ahora estos que sí gozaban, ¿no?, de capacidad moral han venido asesinando al pueblo peruano.
En el último mes han habido más de 40 asesinatos. Simplemente en la jornada del día de ayer fueron 17 los asesinados en una protesta en contra del régimen de facto iba a decir de Yanine Áñez, pues no, pareciera Yanine Áñez en Bolivia, pero no, el régimen de Dina Ercilia Boluarte, quien salieron a las calles y decidió pues nuevamente reprimir a la población. Incluso perdió la vida un bebé que quedó en medio de las protestas, falleció el bebé. No es el primer caso en menores de edad durante estas jornadas, múltiples jornadas a lo largo y ancho de Perú. Sobre todo cabe resaltar de estos sectores también históricamente olvidados que han salido a las calles a protestar en contra de la dictadura, pues ya van más de 40 muertos. Yo no veo, no sé tú, Vicente, no sé si me he perdido y Twitter no me los ha mostrado, no he visto a Paulina Rubio, no he visto a Maluma, no he visto a Juanes, a todos estos personajes haciendo campaña SOS Perú. Me lo sé, insisto, no sé dónde están. Yo creo que hoy tenemos que seguir hablando de estos temas, especialmente porque si algo nos demostró Perú a las y los mexicanos fue justamente el deseo golpista de mucha de la oposición en México. Hace unas semanas veíamos a una diputada, América Rangel, diciendo que los peruanos estaban cumpliendo su sueño de encarcelar a su presidente de izquierda, ¿no? Entonces, esto que ha acontecido en América Latina, especialmente durante los últimos 4 años, creo que tendría que hacernos reflexionar el cómo desmantelar estos intentos golpistas para no lamentarse tarde, ¿no? Ya vimos a los panistas justamente estar pues mostrando su cara más golpista, más fascista, así que no hay que descartar, ¿no? Estos intentos, estos deseos de este sector de la oposición por hacer sus sueños realidad, como lo decía América Rangel. Entonces Perú lamentablemente es algo crítico. Y para ligarlo a este último tema, Vicente, que es el tema de Brasil, en total descaro, Dina Boluarte decía este domingo que condenaba los actos de violencia que habían ocurrido en Brasilia, el bolsonarismo atacando las principales instancias de gobierno en el distrito capital. Bueno, Dina Ercilia no solo se mordió la lengua, le sangró. La cumbre de la hipocresía, se pronuncia en contra de Brasil, mientras por un lado, ¿no?, con una mano tuitea y con la otra reprime y asesina al pueblo peruano. En el caso de Brasil hemos visto ya al menos más de 1,500 detenidos después de lo que vimos el fin de semana, en plena alusión a lo que vimos en el Capitolio aquel 6 de enero del año 2021, una réplica tal cual, no es casualidad. Justamente los principales ideólogos del trumpismo, Steve Bannon, están detrás del bolsonarismo, fueron quienes impulsaron nuevamente su campaña a la presidencia hace unos meses. También no es casualidad que Jair Bolsonaro esté en la cuna del fascismo latinoamericano, que es ya Miami, que es Florida en realidad, no Miami, él no está en Miami, pero eso, ¿no? El conectar estos hechos, estas conexiones de la ultraderecha a nivel internacional. Y bueno, en Brasil continúan las movilizaciones. El día de ayer lo que vimos fue una respuesta contundente por parte de organizaciones y movimientos sociales defendiendo su proceso democráticamente electo, defendiendo el gobierno de Lula da Silva, defendiendo sobre todo la democracia. Esto ocurrió también en la Ciudad de México, una pequeña movilización en el Centro Cultural Brasil-México, en la cual, bueno, difundimos a través de redes sociales algunos testimonios justamente reprobando, condenando enérgicamente lo acontecido en Brasil durante los últimos días, pero también en plena solidaridad. Sabemos que esto no va a ser fácil, que una cosa es tomar el gobierno y la otra tomar el poder, y creo que las cosas se van a poner bastante complicadas. No hay que minimizar el hecho de que todos los gobiernos de la región, o la mayoría al menos progresistas, que no son menos, se pronunciaron en solidaridad también con el gobierno de Lula da Silva. Yo no sé si Estados Unidos estaba muy feliz, ¿no?, de ahora estar haciendo mancuerna con los gobiernos progresistas, pero si alguien tenía que pronunciarse era justamente Joe Biden, ¿no? Lo que recupera hoy el presidente López Obrador en su pronunciamiento, el hecho del pronunciamiento justamente que hace Trudeau, que hace Biden en torno a Brasil. Si a alguien le tocó en carne propia experimentar eso exactamente fue a un Joe Biden. El trumpismo negaba su victoria. Entonces, bueno, no le quedó de otra, ¿no? Y claramente, pues hoy los demócratas han visto la radicalización de un sector de la ultraderecha en Estados Unidos, así que, bueno, también estratégicamente, pues les ha convenido, ¿no?,
tener una posición mucho más de alianzas progresistas que realmente unirse a las derechas regionales. Insisto, no hay que confundir, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, entonces, bueno, ahí hay que poner el acento. Sin embargo, bueno, el presidente López Obrador rescató este pronunciamiento. Yo creo que ahí hace falta más hablar de Perú, pero bueno, creo que hoy Andrés Manuel también ocupó esta palestra para seguir reforzando, ¿no? Yo creo que no es menor que haya retomado Brasil, tomando en cuenta que llega bastante fortalecido México, ¿no? A esta reunión política, económicamente, pero también regionalmente. Entonces, creo que ahí hay todo un mosaico de cómo se está moviendo América Latina, Vicente, y yo creo que no va a ser sencillo. Sin embargo, hay que celebrar estos pequeños triunfos, estas pequeñas victorias, pero hay que seguir exigiendo todavía un montón de cosas, pero estar atentos, ser solidarios, ser empáticos con lo que está ocurriendo en otras latitudes. Sigamos desmenuzando estos temas, mi querida Lina. Por lo pronto te pido que descanses.